Asociación Provincial de Profesionales de Radio y Televisión en Burgos representa un colectivo de unos 60 trabajadores en estos medios de comunicación en la capital y en la provincia. A través de una idea concebida de cara al conocimiento de los diferentes centros de trabajo, queremos que llegue también hasta los más pequeños cómo es la radio por dentro y cómo es el secreto de las ondas que propagan hasta los receptores de televisión la imagen. Desde que un señor que se llamaba Marconi, que inició sus experimentos al principio del siglo XX con las ondas hertzianas, desde entonces la radio ha sufrido una enorme transformación y la televisión aprovechó el sistema de las ondas que utiliza la radio para añadir, además del sonido, la imagen. Hoy todos conocemos el sonido de la radio y de la tele como algo familiar. Nos acompaña a todas partes, desde que nos despertamos hasta que vamos a dormir. Viaja en el coche, está en las oficinas, en los comercios, los bares, en el salón de casa, en la cocina. Pero a los señores que hablan en la radio no se les ve. ¿Y cómo serán los locutores y locutoras? ¿Serán guapos? ¿Y qué tienen delante cuando hablan? ¿Qué cara pondrán cuando los músicos y cantantes están interpretando sus canciones? Porque claro, en la tele ya les vemos a todos la cara y a los músicos con sus instrumentos, pero ¿y si los que vemos en la pequeña pantalla están en Madrid o en Nueva York? ¿Por qué les vemos en Burgos o en el pueblo de la abuela? Retevisión, palabra procedente de la definición Red Técnica Española de Televisión. El personal que trabaja en este centro son todos electrónicos especializados para controlar, operar y reparar en caso de averías. Ellos hacen posible que lleguen hasta nuestros televisores las ondas que portan el sonido y la imagen. En Burgos, Retevisión tiene la función de repetidor para las emisoras públicas, Televisión Española, primera y segunda cadena, y hace de centro emisor para las televisiones privadas, Antena 3, Telecinco y Canal Plus. En el poste del repetidor están también las antenas de FM de Radio Nacional de España. Dispone de un receptor por satélite y de radioenlaces para recibir otras señales. El repetidor de Burgos está en la carretera de Arcos, muy cerca de la estación de ferrocarril. En la radio hay técnicos que se ocupan de mantener el buen funcionamiento de las emisoras, porque los aparatos también se estropean de vez en cuando y alguien tiene que saber cómo repararlos para que vuelvan a funcionar. Ricardo Blanco es un técnico encargado del mantenimiento de una emisora de radio. Nos va a explicar cómo funciona. La radio es un procedimiento básicamente transportador de información audible. Todo aquello que genera sonidos que el ser humano es capaz de percibir es precisamente el procedimiento por el cual la radio ha de llevarlo hacia lugares muy variados, hacia receptores múltiples. Entonces, la función básica de la radio es generar esta información audible mediante los mecanismos como son magnetófonos, platos y mesas de mezcla, para después transportar esta información audible hacia un mecanismo mucho más potente que son los centros emisores, donde se procesa este sonido, donde se procesa esta información y a caballo sobre una frecuencia de mucha potencia y de altísima frecuencia también, es llevada hasta las antenas de los receptores, donde se produce un mecanismo, pues yo diría que inverso al que se ha producido aquí en los estudios.
De manera que, sintetizando un poco, la información, música, palabra, etcétera, que produce el ser humano y los distintos instrumentos musicales, es llevada hacia los receptores a través de una onda llamada portadora, que después se elimina de forma conveniente, dejando y aprovechando exclusivamente aquella información audible que es la que va a recibir el oído del oyente que escucha ante el receptor. Y ahora vamos a visitar uno a uno los estudios de las emisoras de radio instaladas en Burgos. El director de Radio Nacional de España, José Antonio Gómez, nos explica la función de esta emisora y la variedad de sus emisiones. En la actualidad, Radio Nacional de España en Burgos es la resultante de la antigua Radio Juventud de Burgos, que luego sería Radio Cadena Española, y Radio Nacional, que se fusionaron en 1989. Radio Nacional de España pertenece al ente público Radio Televisión Española y es un medio de comunicación de titularidad pública, es decir, el Estado, los propietarios de este medio de comunicación, somos todos los españoles. En Burgos se escuchan 4 programaciones de Radio Nacional que se denominan Radio 1, Radio 2, Radio 3 y Radio 5. De todas ellas, Radio 5 es la única que mantiene publicidad. Radio 1 es una emisora de programación convencional en la que se priman los contenidos informativos. Su programación se emite en onda media y en FM. Radio 2 es una emisora especializada en música clásica y de estilos, y estos estilos son denominados minoritarios: jazz, folk, flamenco, culto. Es una cadena de tipo fórmula y se emite en FM. Radio 3 también es una radio fórmula, también emite en FM, y su especialidad es la radio moderna, ligera, joven, actual, dirigida a un público más joven que la que puede ser la de Radio 2. Por último, Radio 5, que ya he citado anteriormente, se compagina como una radio también convencional. Sin embargo, esta convencionalidad viene marcada de alguna manera porque aquí se dedican espacios de tipo local y provincial y también autonómico. Radio Nacional de España, Radio 5 en Burgos. Hasta el momento de grabar este reportaje, el centro de trabajo se sitúa en la Glorieta de Bilbao, pero más tarde trasladarán los estudios a Barrio Jimeno. El local de Radio Nacional de España cuenta con oficinas de administración, dirección, redacción de informativos, 2 controles para el montaje y grabación de sonidos y un locutorio general, además de otro más pequeño. Tiene también los espacios necesarios para guardar los equipos de transmisiones exteriores. El poste radiante es el más alto de la ciudad y está en la carretera de Madrid, en un lugar del Monte de la Abadesa. Desde aquí se emiten las señales de Radio 1 y Radio 5. Y ahora vamos a conocer otras emisoras de radio, pero estas tienen algo en particular. Son las llamadas emisoras comerciales. Al tiempo que visitamos los locales de Antena 3, escuchamos a su director, Enrique de la Viuda, que nos explica eso de las emisoras comerciales. Las emisoras comerciales, nuestro medio de financiación exclusivamente es por medio de la publicidad. La publicidad es lo que se emite dentro de nuestro medio en las radios, que podemos denominarlos como 3 tipos. Cuñas publicitarias, que son de un tiempo limitado, microespacios, que puede ser un espacio publicitario más largo que las cuñas, y luego el patrocinio de programas, que los programas son de producción propia de Antena 3. Entonces, esta contratación puede venir directamente de la emisora con el anunciante, que el anunciante es el que paga el anuncio, o a través, el anunciante puede elegir una agencia de publicidad, que son habitualmente las que se dedican un poco a realizar el mensaje y la producción del propio programa. Entonces, este tipo de agencias son las que se dedican a realizar el anuncio o cuña, como le llamamos habitualmente, y es la que se encarga de realizar todo el tipo de producción del anuncio y estas cosas. Y entonces nosotros con ese tipo de publicidad nos financiamos totalmente para que todos los trabajadores de las emisoras comerciales podamos vivir, porque no tenemos ninguna fuente de ingresos que no sea más que la de la publicidad. O sea, la vida comercial
de nuestra programación, y que esa programación la vendemos a través de la publicidad, que son cuñas, micros o espacios patrocinados. Antena 3 Burgos, en el 94.3 FM. También los estudios de Antena 3 van a ser trasladados a otro lugar, ocupando más espacio y con nuevos equipos. De momento visitamos la redacción, el control de realización, donde se genera la programación local y se controla el sonido, que debe ser bien cuidado por el técnico. No en vano, Antena 3 emite en frecuencia modulada, y el sonido es sensiblemente mejor al que ofrece la onda media, aunque se reduce el alcance. Con motivo de la nieve permanecen cerrados al tráfico varios tramos y puertos de la provincia de Burgos. Entre otros, en este momento de la tarde, 7:28, señalamos que está cerrado al tráfico la carretera 520 de Busto a Quintana Martín Galíndez. Igualmente está cerrado el puerto de la Silla, así como el puerto de Lunada y Estacas de Trueba. Los estudios enlazan el sonido con el equipo transmisor por medio de las ondas, a través de radioenlace. La antena, con sus dipolos radiantes, están en un alto de Rubena, a 14 kilómetros de Burgos. Radio Castilla, tu emisora de la cadena SER, en el 1584 de onda media. La radio de cerca, la SER. En la confluencia de la calle Conde Jordana con la calle Vitoria están instalados los estudios de baja frecuencia de Radio Castilla. Nada más pasar al interior del local de onda media, vemos las oficinas de administración y luego la redacción, donde se están elaborando las últimas noticias. En el estudio, un locutor transmite información a los oyentes. El 1 de abril es la medida de presión más importante que se anuncia como protesta después de que la Junta haya comenzado a encargar este tipo de trabajos a empresas privadas. En el locutorio se recibe además a invitados a los programas que a veces comentan con los oyentes, otras charlan con los locutores y, en definitiva, exponen sus opiniones libremente. Entre tanto, otros profesionales hacen grabaciones de entrevistas o publicidad y adelantan un trabajo que luego será emitido en el momento oportuno. Un elemento importantísimo es la música, y todas las emisoras tienen un buen archivo musical en discos. La cadena SER en Burgos tiene el equipo de transmisión a un lado de la carretera de Cortes. A propósito de cadenas, nos vamos a adentrar en Radio Popular de Burgos, de la cadena COPE, y vamos a escuchar a Paco Lesmes, jefe de programación, que nos cuenta qué es eso de una cadena de radio. Por cadena de emisoras, pues, o cadena de radio, hemos de entender precisamente un grupo de emisoras que abarcan o la totalidad o la parte del Estado, de una nación concreta, si en este caso nos referimos a España, pues del Estado español, y que sirven a los intereses de un ente. Este puede ser un ente público o privado, con lo cual las emisoras serán a su vez también emisoras públicas o privadas. Por emisoras públicas todos entendemos que se trata de aquellas que dependen directamente del Estado, en este caso, por ejemplo, pues todas las cadenas agrupadas bajo el epígrafe de Radio Nacional de España. Y cadena de emisoras o cadena de radio privada es aquella que sirve a los intereses de una empresa o de un grupo particular
o de una institución también de carácter privado. Pueden tener más o menos emisoras y lógicamente el hecho de existir una cadena quiere decir también que hay una dirección general, que hay una orientación que nos viene desde la central que llamamos. Generalmente esta emisora central o esta dirección general suele estar en Madrid. Al mismo tiempo, la emisora de Madrid, en el caso práctico de todas o de casi todas las cadenas en España, pues es no solamente la cabecera de esa cadena, sino también la emisora de mayor potencia, la que marca la pauta y desde la cual se distribuyen toda una serie de programas de tipo nacional. Eso es una cadena de emisoras. Aprovechando que estamos dentro, vamos a visitar las dependencias de Radio Popular. Junto a la entrada están las oficinas de Administración y Publicidad, siguiendo un pasillo la redacción y muy cerca el despacho de dirección. Desde el estudio locutorio se dominan los controles de grabaciones, onda media y frecuencia modulada. Como en otras emisoras, es corriente encontrar algún informador en su tarea radiofónica. Hola, buenas tardes. Todavía no se sabe cuál será el futuro del teatro principal. El consejero de Cultura, Emilio Zapatero, se ha entrevistado esta mañana con el alcalde de la capital, José María Peña, para exponerle las intenciones de la... El poste emisor de Radio Popular está en el Monte de la Abadesa, en la carretera de Madrid. Onda Cero, Burgos. Lo damos todo. En la calle de Vitoria, frente al Banco de España, están los estudios de Onda Cero. Ya sabéis que es la más reciente incorporación de la radiodifusión española. El local nos recibe con las oficinas ya conocidas de dirección, administración y redacción. En la zona más interna está el control central, que alberga también los aparatos necesarios para el control de realización. Un amplio locutorio bifuncional que accede a dos controles simétricos. Aquí sorprendemos a Maribel informando. Burgos empezará a las 11:30 de la mañana y partirá de la Plaza de España, seguirá hasta la Plaza del Cid, subirá por la calle Vitoria deteniéndose en Hacienda y finalizará en el edificio de la Junta. El día 11 se... Juan Vicente Manzano, jefe de redacción de Onda Cero, cuando termine de grabar la publicidad, nos contará cómo es la labor de un informador de radio. Pues única, escucha, Ibiza desde 980.000 pesetas, Furgoneta Terra desde 790.000, Marbella 750.000 y Toledo desde 1.590.000 pesetas. Bien, pues parece que me ha tocado explicar una de las partes fundamentales de la radio, uno de los pilares. De esos tres famosos pilares de la radio es la información. El tratamiento de la información en la radio no tiene por qué diferir sustancialmente del tratamiento que se da en otro medio de comunicación, aunque eso sí tiene una característica que creo que es notable y digna de subrayar: la inmediatez de la radio. La información en la radio, en el momento prácticamente que se produce, estamos en condiciones técnicas y tenemos los reflejos suficientes como para hacerlo llegar a todos vosotros a través de la radio. Antes criticaba que la radio tal vez no tenía el suficiente análisis o reflexión sobre esa noticia, precisamente por el precio que había que pagar por la inmediatez. La información evidentemente evoluciona y ese comentario, esa reflexión como apartado importante de una información son las tertulias, las famosas tertulias radiofónicas, donde creo que se analiza y se desmenuza diversos puntos de vista y sobre todo con la enorme libertad que la radio otorga. El poste desde donde emiten sus programas Onda Cero está en un alto cercano a Rubena. Música que viene desde Barcelona, son los sencillos que regresan con este álbum En Casa de Nadie, donde estamos en tu casa, en la radio. Y esto es bonito, qué bonito, ¡Wow! The Three Bells,
The Bros. Música del grupo 21 japonesas con ese tema titulado Coco. En lista de los populares, por supuesto, aquí en el 95.5 de la FM. De todas las emisoras de radio que hemos visto, hay 3 que se distinguen de las demás en que su programación es fundamentalmente musical. Son las FM de Radio Fórmula en Burgos. De una de ellas nos habla Juanjo Moreno. Hello people, ¿cómo estáis? Ante todo pensar que aquí en la cadena 40 principales lo que intentamos es haceros feliz con la música, que la música es algo muy fundamental y muy importante en la vida de todos vosotros. Nuestra fórmula es una fórmula muy cuidada que intenta buscar día a día los grupos españoles que van a pegar fuerte en todos los mercados. Por supuesto que nos cuesta buscar los grupos, pero al final damos con ellos. No tenemos, ¿cómo te diría? No tenemos problema porque no solo apoyamos la música española, sino música de otros mercados, el mercado británico y americano. Intentamos escuchar otras emisoras, lo que más pega en otras emisoras, y también las pistas de baile es muy importante porque nos adelantamos, ponemos con antelación los discos que se van a bailar en cualquier pista de baile de todo el país. Pues ante todo eso, la música y la radio eres tú, tus favoritos, música a mogollón y felicidad, pues por un tubo. Saludos especiales desde Radio Castilla FM en la cadena 40 principales. All right. Otra FM de Radio Fórmula de estilo diferente a la que hemos visto nos la presenta Ángel Benito. Radio 80 Serie Oro se encuentra en Burgos en el 97.1 de la frecuencia modulada y va dirigida especialmente al público que le gusta la música del recuerdo. Se trata de una antología de la mejor música popular en 2000 canciones de calidad indiscutible. Como punto de partida tomamos una fecha que figura ya en la historia como el comienzo de la llamada era del pop. El criterio, pues, una tendencia a la calidad. Radio 80 Serie Oro, una base musical que se completa con un lenguaje propio que responde al estilo de comunicación y que pretendemos que con poca palabra quede identificada la canción que se está escuchando. No se utilizan adjetivos o calificaciones en la presentación de la música y nunca se habla sobre la letra de las propias canciones. Y Jesús García Bueno completa la lista de las 3 FM musicales. Pues bien, en los populares lo que tratamos de hacer es simple y llanamente compañía. No pretendemos el estar ahí machacándote la vida, la historia de todos y de cada uno de los grupos. No, lo que pretendemos es que cada uno tenga una compañía musical grata. Los populares evidentemente son las novedades de la COPE, aquellos discos que son de plena actualidad. Pero en nuestra fórmula, sobre todo, y también son muy importantes, los discos del recuerdo, canciones que, lo que decíamos, para acompañar a todos y cada uno de los que nos están oyendo a través del 95.5, tengan ese grato ambiente. Están trabajando o están estudiando y saben que ahí en el 95.5 tienen, además de las novedades, también esas canciones que llevan al recuerdo, que llevan a recordar, seguro, más de un momento en la vida y en la historia de cada persona. Las transmisiones deportivas constituyen dentro de la profesión radiofónica y la televisión un complemento de especialidad. En los campos de fútbol, por ejemplo, suele haber unas cabinas para facilitar el trabajo a comentaristas y técnicos que manejan aparatos más pequeños, diseñados especialmente para estos casos. Los locutores deben manejar con mucha habilidad la palabra y conocer la terminología del deporte. Deben saber transmitir emoción, desolación o triunfalismo, según lo requiera el momento. 3 para 3, Balin para Narciso, 1 contra 1. Ahora el rumano que tiene enfrente de la marca de Iturrino dejó muy bien para Alejandro, el albaceteño para Balin, y gol, y gol, 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 gol.